Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Déjenme comentarles, en mi carrera como auditor interno, como administrador de riesgos o incluso como investigador de fraude, he llegado a la conclusión que existen 5 preguntas básicas que te ayudan a determinar la causalidad de cualquier evento, ¿no? O de cualquier circunstancia. El qué o quién, cómo, cuándo, dónde y para qué de las cosas te ayudan a determinar qué es lo que estás tratando de averiguar o al punto al que quieres llegar. En tu personalidad, en tu vida, esto determina tu identidad, el qué, quién, cómo, cuándo, para qué, para quién eres. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en Retorno Online, así que sean bienvenidos y comenzamos. Rápidamente, nada más para que sepan, esto es Retorno Online, es una iglesia que pues literalmente es para personas que no van a la iglesia, ya sea por la pandemia o porque simplemente están acostumbradas a estar en su casa. Mi nombre es Gerardo González, soy director de esta iglesia en línea que no tiene ni pretende tener muros alrededor de ella. Así que quizás quieran bajar las notas del día de hoy. Hoy el mensaje del día de hoy lo he titulado La paradoja de la popularidad. ¿Y por qué? Bueno, las notas las pueden bajar en el código QR que está aquí a mi lado. Pero bueno, les decía, ¿por qué la paradoja de la popularidad? Bueno, básicamente ustedes saben que el programa está inspirado en las características y en las personalidades de los personajes de The Big Bang Theory, ¿no? De la teoría del Big Bang, de esta serie que nos gusta mucho a Mari y a mí. Y el día de hoy en particular vamos a tomar las características de un personaje que está, ustedes lo conocen, no voy a decir para no generar una tendencia o sesgarme hacia algún lado, pero básicamente este personaje es una persona que está acostumbrada a ser popular, es una persona que pues en la escuela, por lo que sabemos de la serie, es una persona que en la escuela pertenecía al grupo no de los buleados, sino de los buleadores, ¿no? Era en la cultura estadounidense probablemente haya sido parte del grupo élite, ¿no? De la preparatoria. Es una persona que físicamente es muy atractiva, es una persona también que está acostumbrada a que probablemente por su aspecto físico obtenga muchas cosas, pero también es una persona que en teoría se supone que está pues, rodeada de muchas personas, de muchos amigos, pero por lo que vemos en la serie es una persona solitaria, vive solo, vivo sola, es una persona que pues pareciera, o por lo que conocemos de la trama, es una persona que pareciera que está saltando de pareja en pareja, ¿no? O intenta una relación con una persona, es una relación de una noche, hay mucha promiscuidad en su vida, muchas cosas también las trata de cubrir en el alcoholismo, todo lo trata de arreglar con una copa de vino, también es una persona que pues obviamente está batallando con querer cumplir sus sueños y encontrarse a sí mismo y saber quién es. Entonces, estas características obviamente crean en sí mismo una paradoja. Ahora, ¿qué es una paradoja? Les voy a decir qué es una paradoja. Una paradoja, para ser más claros, si ustedes vieron la película de Volver al Futuro, la trilogía, se acordarán que el doctor Emmett Brown siempre le dice a Marty que tenga mucho cuidado de no alterar alguna cuestión del pasado, porque lo que puede pasar es que va a crear una paradoja que va a destruir el universo, ¿no? Así lo plantea el doctor Emmett Brown. En realidad una paradoja es algo un poquito más sencillo de entender. Otro ejemplo perfecto de lo que es una paradoja, lo pueden ver, hay una serie en Netflix que ahorita está o estuvo muy de moda, que se llama Dark, y si quieren realmente romperse la cabeza y tratar de entender qué es esto de las paradojas, Dark es un muy muy buen ejemplo de esta historia, como la historia sin fin, ¿no? De que el principio es el fin y sin el fin no existe el principio, y bueno, empieza a haber una complicación ahí medio rara. Bueno, esa es una paradoja, pero literalmente, o sea, ya en el concepto de paradoja, este tema es un poco más sencillo de entender. Una paradoja, dice aquí, que es un hecho
parece oponerse a la lógica, al sentido común, a lo que es lógico para todos. Viene de la palabra griega que es paradoxa, que significa lo contrario a la opinión común. O es algo que es inesperado o que es increíble, difícil de creer, como decían en la tele, difícil de creer, ¿no? Eso es una paradoja, cuando es algo que es opuesto o que dice parece oponerse a la lógica. Por eso llamé a este mensaje la paradoja de la popularidad. Ahora les voy a poner un ejemplo. En la vida de este personaje que les contaba al principio, eh, literalmente eso es una paradoja, ¿no? Es como este enunciado que les voy a decir, ¿no? De tengo tantos amigos que me siento solo. O soy tan popular en Instagram, tengo tantos seguidores en Instagram que prefiero no salir a la calle, que prefiero que nadie me conozca. ¿Ven la contrariedad en este hecho? O sea, alguien que es tan popular, alguien que es tan extremadamente conocido por las personas, por la gente en la calle, prefiere estar solo o se siente solo, o alguien que dice, tengo tanto dinero que no puedo comprar la felicidad. Esa es una paradoja, algo que parece contradecir la lógica. ¿Cómo siendo alguien tan popular puede sentirse tan solo? Esa es la paradoja. Ahora, en la vida tenemos dos tareas básicamente, ¿no? La primera tarea es saber quién eres, ¿no? ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Que es lo que les decía al principio, el qué, cómo, cuándo, para qué, ¿no? ¿Dónde? Y dos, ¿cómo entiendes y cómo estas preguntas, la respuesta de estas preguntas afecta tu identidad? La respuesta bien o mal sustentada de estas preguntas puede determinar cómo tú reconoces tu identidad y cómo te ves a ti mismo. Esa es la cuestión de estas preguntas y de estas dos tareas. Y por lo regular empezamos a cuestionarnos estas preguntas cuando somos niños, cuando estamos en la escuela, cuando estamos empezando a crear círculos de amigos, ¿no? Cuando empezamos a jugar fútbol, los que juegan fútbol, o cuando empiezan a jugar juegos de rol, ¿no? Que de muy niños pues, todos jugamos que al doctor, a la escuela, yo jugaba al salón de belleza con mi prima, ¿no? Entonces, este momento en que determinamos quién es quién, lo empezamos a cuestionar desde muy, 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 muy pequeñitos. Y continúa toda la vida, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Puedes tener, como yo, 43 años y literalmente puedes estar pensando quién eres y para qué estás aquí y cuál es el propósito de tu vida. Eso es tu identidad. Ahora, ¿cómo determina o cómo identificas tu identidad? Afecta directamente en varias cosas. Afecta a tus relaciones, afecta tu felicidad, perdón, afecta tu nivel de estrés en la vida, o sea, el saber que estás haciendo lo correcto para lo que se supone que naciste. Determina también el nivel de éxito en tu vida. A lo mejor el reconocer tu identidad como realmente es puede afectar qué tanto éxito tienes en este mundo. Pero principalmente afecta tu relación con Dios. Eso es lo que realmente afecta si tú tienes una identidad mal entendida. Perdón. No se trata de cambiar tu identidad, se trata de que la forma en que tú fuiste creado, las características con las que fuiste equipado al nacer, pues simplemente les saques provecho y las sepas utilizar. No que sea al revés, que estas características sean causa de que te avergüences, de que te sientas mal contigo, de que incluso sean un tema de que no puedas tener éxito en la vida, porque pues a lo mejor, pues como este personaje, a lo mejor es tan bonito o tan bonita la persona que pues la verdad es que nadie termina acercándosele porque no puede tener una relación con alguien porque o nada más la usan o porque es tan hermoso, tan bello físicamente que pues da miedo, ¿no? Diría un amigo del colegio de bachilleres, pues cohíbe a las personas, ¿no? Ese es el tema. Ahora, uh, ¿cómo es afectada esta identidad en tu vida? Bueno, principalmente se afecta por dos cosas. Obviamente,
por lo que dicen las demás personas acerca de ti, ¿no? Porque probablemente, les decía, hace 8 días eras el último en que te escogían en los equipos, o te costaba realmente hacer amigos, eras alguien muy callado, introvertido, o en este caso a lo mejor alguien muy extrovertido, eres sumamente popular, y entonces eso te hace crear una realidad alterna, un universo paralelo, ¿no? En donde estás situado, y entonces eso te aleja de las personas. Y ese es el segundo punto. La segunda cosa que altera tu identidad son las opiniones que tú tienes acerca de ti mismo. Tú no puedes estar en una situación como juez y parte en tu vida. Tú no puedes decirte si eres bueno o malo para algo, porque tú mismo no estás en una posición objetiva. No puedes ser objetivo contigo mismo. No puedes darte una autocrítica objetiva porque tú... Ay, perdónenme. Ay, discúlpenme. Tu posición está alterada por lo que piensas acerca de ti. Si eres gordito, si eres muy flaco, si eres chino, si eres lacio. Entonces, por lo regular siempre tendemos a querer ser como los demás, como el grupo al que queremos pertenecer. Ese es el problema. Y eso altera directamente tu identidad. Ahora, hay una forma muy, muy fácil desde el punto de vista de iglesia, desde el punto de vista de Dios. Hay una manera muy fácil de saber cuál es tu identidad. Y esa manera es conociendo a Dios. Pero dado que estamos en una serie inspirada en The Big Bang Theory, les quiero decir qué piensan los científicos acerca de tu identidad, ¿no? O de cómo conocer quién eres. Ustedes saben quién es Pascal. Pascal fue un matemático sumamente prolífico. Hoy en la escuela todavía te siguen enseñando el teorema de Pascal, ¿no? O sea, es el matemático, ¿no? O sea, en realidad es una persona que hoy se sigue hablando de él, vamos, y se seguirá hablando eternamente, ¿no? Por sus logros en la ciencia. Pero ¿qué decía Pascal respecto de saber quién eres y saber quién es Dios? Esta es una frase que dijo él. Dice, no solo conocemos a Dios excepto a través de Jesucristo, sino que tampoco nos conocemos a nosotros mismos excepto a través de Jesucristo. Lo que está diciendo aquí Pascal es que la única manera en que tenemos de conocer a Dios, por un lado, es a través de Jesucristo, y conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, el qué, cómo, cuándo, dónde y para qué de nosotros, es solo, excepto, dice, a través de Jesucristo. Son dos excepciones en la vida. ¿Cómo conoces a Dios? A través de Jesucristo. ¿Y cómo te conoces a ti? A través de Jesucristo. Ahora, fíjate lo que dice en Efesios 1:16. Se los voy a leer. Dice, todo, absolutamente todo, empezó en Él y encuentra su propósito en Él. Esto lo dice Pablo en Efesios, se lo dice a su iglesia en Efesios. Dice, todo, absolutamente todo, empezó con Él y encuentra su propósito en Él. Hablando de paradojas, Jesús mismo, Dios mismo, representa una paradoja, representa este alfa y omega, este principio y fin. No hay un fin sin el mismo principio que es en sí mismo Dios. Esa es una paradoja. Es difícil de entender, difícil de comprender, pero uno no puede entender, es el tema del huevo y la gallina. ¿Quién fue primero? Esa es una paradoja. Entonces, dice aquí, todo, absolutamente todo empezó con Él y encuentra su propósito en Él. Fuera de Él no podemos saber quiénes somos, y fuera de Él todo lo que conocemos no pudo haber empezado. También en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 11, dice también, es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Entonces aquí mismo Pablo nos está diciendo dos frases muy importantes. Primero nos dice que todo empieza en Él, que todo encuentra su propósito en Él, y que descubrimos en Él, o sea en Jesús, descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Entonces ya empezamos a contestar el qué, cómo, cuándo, dónde y para qué, ¿no? Ahora, déjame decirte algo importante que me brinqué. Antes de esto estaba un punto anterior. O creo que no. Creo que más bien eso nada más se los tengo que mencionar. Creo que no viene en las láminas. Esto, si se fijan, esta parte que dice empezó en Él, tiene su propósito en Él,
es en Cristo, dice que vivimos. Se repite en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, la frase en Cristo se repite 89 veces. No, creo que eso no viene en las láminas. Se repite 89 veces en toda la Biblia. En Cristo, en el Nuevo Testamento. Y la frase en Él se repite 79 veces. 79 veces. Imagínate esto. Después de que Jesús resucitó y se fue al cielo y ya se quedaron solitos los apóstoles, la manera en que las demás personas que no habían conocido a Jesucristo se referían a estos nuevos cristianos, no era como cristianos, ya les había dicho, se les refería a ellos como los del camino, pero entre ellos, entre la propia iglesia, no se decían hermano, no se decían apóstol de la fe, ni se decían el predicador, no se decía nada de eso. Se decían, para referirse a los que conocían a Cristo, se referían cuando estás en Cristo, cuando estás en Él. Si les decía hace poco, si hubiera una manera en que tendrían que decirnos a nosotros, como en vez de cristianos tendría que ser los del camino, o refiriéndose a entre nosotros mismos, estar en Cristo, ¿no? Por eso muchos dicen, eres mi hermano en Cristo, ¿no? O sea, esas frases, ¿no? Que son un poquito más religiosas. Pero esto de en Cristo, les decía, se repite tantas veces porque es importante. Cuando la Biblia repite algo muchas veces, es porque Dios quiere que sea importante y que te lo quedes grabado en tu mente. Ahora, esto de en Cristo, específicamente de esto de en Cristo o en Él, hay 35 de esas veces que se repiten, 35 veces que hablan acerca de tu identidad, de quién eres en Cristo o en Él, ¿no? Son 35 veces. Hoy vamos a tomar 4 nada más, 4 pilares que vamos a tener como un sustento en tu vida. Vamos a tratar de que cada uno de nosotros lo vamos a poner como un sustento en nuestras vidas, como si fueran las patas de una mesa, y quiero que las conozcas el día de hoy. Vamos a tomar nada más 4, que es el primer punto. En Cristo soy elegido, amado y aceptado. Ese es el primer punto. Ese es el primer punto que quiero que te quedes mucho en la mente. Fíjate lo que dice en el libro de Efesios. Hoy vamos a ver mucho el tema de Efesios. En Efesios, Pablo le dice a la iglesia de Efesios, le dice, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Aquí es importante que tú sepas el contexto de esto que está diciendo Pablo aquí. Dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Y dice, Dios decidió de antemano, por anticipado, adoptarnos como miembros de su familia. Si ustedes recuerdan, si ustedes nos han seguido desde que empezamos a transmitir por ahí de marzo, se acordarán de la serie esta de las 7 decisiones más importantes de tu vida. Y les decía que el primer pilar o la primera decisión que tenían que tomar era el conocimiento de Dios. Y uno de los puntos que les decía en esa ocasión es que Jesús, Dios, anhela ser conocido por nosotros. Anhela tener una familia. También en una de las decisiones era la decisión de la familia. Y decía, anhela tener una familia también. Y aquí lo dice Pablo. Dice, nos decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Muchos de nosotros, muchas personas que he conocido a lo largo de estos años, sobre todo desde que empecé a trabajar, he notado que existe un común denominador en las familias, y es el no sentirte aceptado por tu familia. El sentirte el negrito en el arroz, la oveja negra, el rechazado, el apestado, porque no cumples con las expectativas de tu propia familia. Pero Dios te está diciendo aquí, que Él te ha adoptado anticipadamente, antes incluso de que tu familia te hubiera rechazado. Dios te está aceptando como parte de su familia. Él ya te adoptó, dice, te está adoptando, y la manera en que te está adoptando es a través de Jesucristo. Por eso dice, en Cristo, dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Tú eres una persona que ha sido elegida a través de Cristo, a través de Jesús. Dios, aunque Dios te creó,
Dios te ha cuidado y a través de Jesucristo ha provisto, ha determinado que tú seas parte de su familia, de la familia de Dios. Otro versículo que es importante que tengas en cuenta es primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Dice, ustedes son una familia escogida, un pueblo de Dios, perdón, un pueblo que Dios compró. Otra vez, la familia, la familia. Es importante, es muy importante cuando estás determinando tu identidad, cuando estás conociendo quién eres, primero saber a dónde perteneces, en qué familia perteneces. Insisto, probablemente en tu familia física, digamos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, pues por alguna razón no encajas. Y bueno, pues así es la vida. La verdad es que cada persona tiene una forma de ser y no necesariamente todos, aunque seamos de la misma familia, tenemos que coincidir en la manera en que pensamos y en la manera en que nos comportamos. Pero hay una familia que es una familia espiritual, es una familia que te acepta, es una familia que es de Dios, donde sí perteneces y siempre vas a pertenecer a través de Jesucristo. Por eso dice aquí, ustedes son una familia escogida, porque Dios determina quiénes van a formar parte de esta familia. Ahora, no quiero que se malentienda esto. Cuando digo que Dios determina quiénes, no significa que a propósito va a decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, en realidad todos estamos invitados a pertenecer a esta familia. Sin embargo, es decisión de cada uno aceptar, otra vez, a través de Cristo, en Cristo, si aceptamos esa invitación a pertenecer a esta familia. Cuando tú adoptas, ya no digo un niño, pero sí vamos a decir una mascota, un perrito, por lo regular te recomiendan que pases 1 o 2 días con este perrito, con esta mascota, para que a ver si hay química, a ver si se adaptan, a ver si el perrito te puede pues, conocer, se agarran cariño, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya viene un proceso de adopción. Igual, cuando adoptas un niño, una vez que ya te asignaron una persona, un niño, por lo regular empiezan a programar visitas, ¿no? Primero tú vas a donde él está viviendo, empiezas a tener tiempos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, así, hasta que ya dejan salir al niño contigo, lo regresas a donde está viviendo y después ya lo dejan irte a tu casa un par de noches y regresas a su lugar, hasta que definitivamente el niño ya se queda en tu casa. Bueno, algo similar es el proceso cuando Dios te adopta en la familia a través de Jesucristo. Cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando tú tomas esa decisión de seguir a Jesucristo, de estar en Jesucristo, empieza este proceso de prueba y error, ¿no? Tú conoces poquito lo que te están diciendo en la iglesia, un poquito lo que estás leyendo, empiezas a tener dudas, cuestionas, algunas cosas te parecen, probablemente te alejes, dices esto no es para mí, o probablemente dices sí, esto de aquí soy. Bueno, por eso justamente dice, son una familia escogida, porque al final quien escoge, aparte de Dios, eres tú, finalmente, si decides o no aceptar estar en esa familia. Ahora, fíjate lo que dice en Romanos, en el libro de Romanos 8:38. Dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Esto ya lo hemos leído varias veces. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué es importante este tema? Hemos visto, seguramente han visto ustedes, sobre todo en las series de televisión, en películas, o probablemente conozcan casos de personas que adoptan o en Estados Unidos se da mucho esto de ser estas casas donde acogen a niños que tienen, sus familias tienen problemas, pero terminan siendo un infierno para esos niños porque estas personas por lo regular lo hacen por el dinero que el gobierno les da y entonces los maltrata, los explota, etcétera, 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 etcétera. Y entonces esa adopción termina siendo un fracaso. Bueno, aquí lo que nos está diciendo la Biblia y lo que nos dice Pablo en este libro de Romanos es que esta adopción, este pertenecer a la familia de Dios, no va a fracasar. Porque una vez que hemos aceptado el amor de Dios, una vez que Dios
A ver, y ese es un punto importante también. Dios da su amor incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, y simplemente lo da porque así es Dios, porque Dios, diría Rigo, Dios es amor. Entonces, ese amor que está ya vertido en nosotros, que ya está ahí, y que una vez que hemos sido adoptados en la familia de Dios, no cambia, nunca va a cambiar. Y lo que dice aquí Pablo, perdón, es nunca esperes que ese amor que Dios te ha dado se aleje de ti. No importa lo que tú hagas porque Dios se aleje de ti, Dios te va a seguir amando. No importa lo que hayas hecho en el pasado, Dios te va a seguir amando. No importa lo que vayas, los errores, las patas que vayas a meter en el futuro, Dios te va a seguir amando. Nada te va a separar de esta familia en la que tú ya estás. Probablemente tú, en algún momento de tu vida, decidiste seguir a Cristo. Y empezaste y te involucraste en una iglesia y por alguna situación, por lo que sea, alguna circunstancia en tu vida, pues simplemente te alejaste de Dios y has decidido terminar con Dios. Has decidido, ¿sabes qué? A partir de este momento no quiero saber nada de Dios. A lo mejor tu mamá, tu papá estaban enfermos y oraste y pediste a Dios y dijiste Dios es bueno y los va a salvar y aún así fallecieron y se fueron. A lo mejor tenías un sueño para tu vida, tenías algo que tú estabas luchando por él y te decían pídeselo a Dios y nunca llegó. Aún así, Dios te sigue amando y te seguirá amando. No importa, decían en una iglesia en la que estaba en algún momento, es que tal persona ya no es cristiana. Y entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? No, no se pierde la salvación, porque tú hiciste un pacto con Dios. Tú lo aceptaste en tu corazón y una vez que Dios está en tu corazón, Dios sigue actuando en él y nunca, 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 por nada, ya dije muchas veces nunca, se va a separar de ti. Por último, Primera de Corintios 1:30 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Cristo nos hizo justos ante Dios. Por eso precisamente, justamente por esto que dice aquí, Cristo nos hizo justos ante Dios. Es decir, nos limpió, nos puso bonitos, nos cambió, nos transformó, limpió nuestro corazón, nos dio hasta una cara nueva, todo lo cambió, nos hizo justos delante de Dios. Por eso precisamente es que el amor de Dios nunca va a terminar en tu vida. Y eso es muy importante en que lo sepas. Ahora, segundo pilar o segunda patita de la mesa para que tengas tu identidad bien, bien, bien puesta y no permitas que nadie te robe tu identidad nunca. 2. En Cristo, mi valor y dignidad no tienen precio. Fíjate qué importante es esto. Mi valor y mi dignidad, dos cosas por las cuales luchamos todos los días, no tienen precio. Dice, mi valor. Hoy en día, ¿cuál es la medida estándar de nuestro valor? ¿Cómo los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, a partir de los 12, 13 años, todos estos que están ahora en TikTok, que abandonaron Instagram, y los veinteañeros que siguen en Instagram todavía, y los adultos viejitos como yo que estamos en Facebook, ¿en qué basamos nuestro valor hoy en día? ¿En likes? ¿En cuántos comparten nuestras publicaciones? ¿En cuánto nos comentan? ¿En si ya tienes tantos seguidores en tu canal de YouTube? Por cierto, nada más tenemos 6. Ay, no es cierto. El caso es que hoy la mayoría de las personas a veces determinamos nuestro valor y sentimos cuánto valimos en un momento determinado a través de lo que opinan las demás. Y las redes sociales hoy han empezado a jugar, ya desde hace varios años, un papel sumamente importante en la determinación de nuestro valor como personas. Lo mismo para atrás. O sea, si una persona un día tuvo un mal día y chocó y se peleó con una persona, inmediatamente saldrá en las redes como Lady o Lord, lo que sea, ¿no? Y entonces ya será eternamente conocido como eso, ¿no? Dice un locutor de noticias en la radio, dice, matas un perro y ya eres el mataperros, ¿no? Entonces, así pasa. Tu valor empieza a ser determinado por lo que piensan las personas acerca de ti, lo que tú piensas de ti, principalmente. Y ¿sabes qué? Tu dignidad también. Pierdes tu dignidad. Empiezas a estar dispuesto a hacer cosas que nunca harías con tal de conseguir este valor, ¿no? Los likes, los seguidores, ¿no? Vamos,
Y eso es lo que está hoy de moda. Pero anteriormente, antes de que esto estuviera de moda, antes de que hubiera internet, antes de que hubiera redes, hace 30 años, en el temblor del 85, o 35 años ya, no existía nada de esto, ¿no? En 1990 solo oíamos la radio, teníamos nuestro Walkman, pero eso es lo que determinaba tu valor. Si no tenías un Walkman, no estabas en onda, ¿no? Si no te gustaba tal grupo, o si te gustaba Universal Stereo, ay, ¿cómo? ¿Qué ruco, ¿no? ¿No? ¿Cómo no te gusta lo nuevo de hoy, ¿no? Eh, en la época, en los 70s, en los 60s, principios de los 80s, ustedes saben todas estas canciones de Yuri, de Dulce, de Lupita D'Alessio, donde la mujer o era la amante o era la dejada, ¿no? Entonces, eso es lo que determinaba tu valor y tu dignidad en ese momento. Pero tienes que saber y estar seguro de que hoy en Cristo tu valor y tu dignidad no tienen precio. No tienen precio. Fíjate lo que dice Isaías en el capítulo 43, versículo 4. Dice Isaías: me eres precioso y honorable, y yo te amo. Me eres precioso y honorable. Esto es lo que eres para Dios. Dios te considera precioso. Fíjate, cuando alguien te dice, es que esto es precioso, has visto, ¿no? Yo a veces oigo, me gusta mucho acompañar a mi esposa a las tiendas de ropa o en las tiendas departamentales, y de repente escucho lo que dicen otras personas respecto de lo que están viendo, ¿no? Y dicen, es que es precioso, esto es precioso, ¿no? O probablemente el piropo más común sea hola preciosa, ¿no? Entonces, esta palabra que te está diciendo Dios a ti, eres precioso, se refiere a una pieza única, de detalle, una obra de arte, una obra maestra, una piedra preciosa, un diamante, una piedrita de oro, y dice además, eres honorable, es decir, que eres digno de ser honrado. Alguna vez platicaba con una persona y le decía, es un honor conocerte, ¿no? Le decía yo, oye, qué honor conocerte. Y me decía, obviamente esta persona era cristiana, y me decía, no, 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 el honor solo es de Dios, solo Dios es honorable. No, 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 no. Dios te está diciendo aquí, eres honorable. Eso significa que Dios también te honra. Y ahorita vamos a llegar a por qué te honra. Y dice, y te amo. Además, y te remata diciendo, y te amo. Eres precioso, honrable y te amo. Y ahí viene ¿por qué? ¿Por qué Dios nos está diciendo esto? Básicamente, por lo que dice en Génesis. ¿Qué dice Génesis 1, 26 y 27? Y esto es la Biblia básica, ¿no? De primer nivel. Dice, ¿qué hizo Dios? Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Ahora, este es otro mito o otra cosa que también ha sido mal entendida en la educación que nos han dado, ¿no? Cuando dice somos imagen y semejanza de Dios, creemos que físicamente Dios es así. Bueno, espero que no sea como yo, ¿verdad? Que por lo menos sea un poquito más alto, más fuerte, ¿no? No, pero dice, todos pensamos que Dios es así. Pero recuerden que Dios no es un Dios, no es una persona física, no es un ser físico. Es decir, no tiene cuerpo, es un ser espiritual. Pues vamos, está está en todo y en todos lados y en cualquier momento. Dios no necesariamente tiene un cuerpo físico, y que seamos literalmente, que al vernos a nosotros estemos viendo a Jesús o a Dios. Bueno, perdón, a Dios más bien. Sin embargo, Dios dice, hagamos los hombres a nuestra imagen para que sean como nosotros. Y luego dice, los creó a su propia imagen. Se refiere justamente a las características de Dios, a las características espirituales de Dios. En esencia, a tu identidad, a la manera en que te creó y para qué te creó Dios. Tú, al ser semejante a Dios y al tener su imagen, significa que eres una persona que puedes perdonar, eres una persona que eres sumamente inteligente, eres una persona que sabes amar a los demás, eres una persona misericordiosa, eres una persona que no debería cambiar de su forma de ser, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces, en la manera en que Dios te hizo perfecta,
Tú deberías siempre mantenerte y no tratar de darle gusto a todos los demás, estarle dando gusto a los demás para que te acepten, para que tu identidad valga o para que seas popular, ¿no? A eso se refiere cuando dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, en términos espirituales, en términos de nuestro corazón. Por eso Dios dice, eres precioso y eres honorable y te amo. ¿Por qué? Porque sabe lo que hay dentro de ti, porque Él mismo lo puso dentro de ti y por eso sabe que tú eres honorable y que eres un ser precioso, tanto física como espiritualmente, porque Él te creó. Ahora, un punto más, en Primera de Corintios 7:23, fíjate lo que dice. Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Jesucristo. Pagó un precio muy alto, por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Justo por eso, les decía, al tener las características de Dios, al ser semejantes a Dios, no te tienes que estar preocupando por darle gusto a todos los demás. Tampoco tienes que estar, esto es también para mí, a mí me cuesta mucho trabajo dejar de preocuparme por los demás o tratar de darles gusto a los demás, ¿no? Que todos, hago una comida y trato de que todos estén bien y que todos estén cómodos y que todos les haya gustado lo que preparamos de comer y que tengan café y que el pastel esté a gusto. No te tienes que preocupar de eso. Son pequeñeces, pero hay personas que viven para los demás. Se visten como los demás les dicen que se vistan. Hablan como los demás les dicen que hablen. Tienen las opiniones de las demás personas. Cuando una persona no tiene identificada su identidad, cuando no ha terminado de encontrar su identidad, ¿qué es lo que pasa? Se radicaliza. Empieza a buscar a qué grupo pertenecer. Y pobre de ahí del que encuentre aceptación y empatía de un grupo radical, porque se va a radicalizar. Y entonces encontramos casos como los que ya hemos visto en redes sociales de muchas personas que de un momento a otro eran de una manera y hoy ya le gusta esto. Y hoy ya van con este otro grupo. Y hoy ya van pro este otro grupo luchador. Y ahora vamos a odiar a estos. Y ahora vamos a odiar a estos otros. Y ahora vamos por los derechos de tal. Y ahora vamos por los derechos de fulanos. Entonces, pierdes tu identidad y vives para ser aceptado por un grupo social. El día que de mañana que este otro grupo social ya no te guste o ya no vaya de acorde con lo que tú crees o ellos mismos te aíslen, brincarás a otro grupo, a otro nuevo grupo y así estarás de tribu en tribu, ¿no? A ver dónde te acepta. Por eso dice aquí, Dios nos hizo libres y dice, no debemos hacernos esclavos de nadie, porque Dios nos hizo libres, en sí mismos somos libres, ¿no? O sea, no tienes que darle gusto a nadie. Y un último punto de esta patita, dice en la primera carta de Pedro, dice, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Fíjate cómo se refiere aquí en esta traducción, en la Nueva Versión Internacional, Pedro, cómo se refiere a esto. Dice, la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Cuántos de ustedes estudiaron una carrera o están haciendo algo porque sus padres se empeñaron en que fuera eso su futuro para ustedes? ¿O cuántos de ustedes, ese es el menor de los daños, ¿no? Pues vivirás frustrado y en algún momento terminarás poniendo una iglesia. No, pero ese es el menor de los temas. En realidad, esto es mucho más profundo. ¿Cuántos de ustedes han caído en el alcoholismo porque su papá o su mamá eran alcohólicos? ¿Cuántos de ustedes han sido agresivos, se han tornado agresivos en su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, porque sus papás fueron agresivos con ustedes? Y así, de generación en generación. Ya les he contado muchas veces el caso de mi papá. Mi abuelito, su papá, lo amarraba de la cama, lo golpeaba. Obviamente una persona que aprende ese tipo de violencia es lo único que sabe hacer después. Pero por eso aquí Pedro dice, el apóstol Pedro dice, fueron rescatados de la vida absurda, es una vida absurda.
Ahora, no quiero decir que echen a la basura todo lo que vivieron sus papás, no, al contrario, hay que honrar a los papás y eso que quede muy claro. Como hijos, nosotros no tenemos ni el derecho, ni el lugar, ni la posición en recursos, o sea, no somos nada ni nadie para criticar o juzgar lo que vivieron nuestros papás. Es una vida diferente, es una vida separada, es una vida otra. Tú fuiste y tú decidiste tomar las acciones que te llevaron hasta donde estás el día de hoy. Porque viendo lo que viste en tu casa pudiste haber seguido otro camino. Y si estás en donde estás, es porque tú lo decidiste así. Entonces, bueno, cerrado ese tema, dice Pedro, fuimos rescatados de la vida absurda, ¿no? Y dice que heredaron de sus padres, porque finalmente ahí estábamos. Hoy no tienes que seguir esa vida, hoy tienes el poder de decidir optar por tu verdadera identidad en Cristo. Ahora, punto número 3, me voy a ir más rápido porque no sé cuánto tiempo llevo ya. Punto número 3. En Cristo yo tengo algo que ofrecer al mundo. Si has tenido la duda de que, bueno, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Para qué vine? Es que, bueno, pues yo en mi caso soy contador, pues hay 20, 80 mil, 100 mil contadores, en todos lados hay contadores, es lo que más hay, contadores y abogados. ¿De qué algún día llegaré a ser director general de alguna empresa? Probablemente no, ¿no? Y es la verdad, no. Pero en Cristo, cuando tú aprendas a vivir en esta identidad que te digo y que es tu naturaleza, tu identidad real, cuando aprendas a vivir en esta naturaleza, dice, yo tengo algo que ofrecer al mundo. Tienes tus dones, tus talentos, tu capacidad física, mental, tu atractivo, si es que es una persona atractiva o más atractiva de lo normal, digamos. Vamos, tienes algo que ofrecer al mundo y tu obligación es sacarle provecho a esa identidad original que Dios te puso en ti. ¿Por qué lo digo? Porque eres perfecto. Eres perfecto en esa identidad, en esa manera en que Dios te creó. Ahora, fíjate lo que dice Efesios 2:10. Dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo. Algunas traducciones dicen, somos obra maestra de Cristo. Sobre todo las traducciones están en inglés. Dice, creados en Cristo, Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Viste esto? Aquí, en este versículo, que por cierto posteé en la semana, respondes a estas 5 preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y para qué somos? Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aquí está. Todo lo que tú puedas hacer en tu vida, de acuerdo a lo que tú tengas. Ya ves esta historia que nos han contado desde niños, de que cada persona viene con una maletita de herramientas y que tú eres responsable de saber utilizar esas herramientas en tu vida. Bueno, esos dones, esos talentos que tú tienes, son puestos por Dios. Dice, somos hechura creados en Dios. Y les decía, hay versiones que traducen esta parte como somos obra maestra. Masterpiece, dice en inglés. Así que imagínate la calidad y la manera en que fuiste formado por Dios. En Colosenses, en el libro de Colosenses, dice Colosenses 2, 9 y 10, dice, en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en nuestro cuerpo humano. Y ustedes, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. ¿Ves esto que dice aquí? Otra vez, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Dios ha puesto en ti, en la manera en que te creó, en la manera en que te formó, ha puesto toda su plenitud. Cuando dice en Génesis fuimos creados a imagen y semejanza, es esa magnificencia que tiene Dios, es ese gran todo que representa a Dios, lo puso en ti. Dice, habita toda la plenitud de Dios en Cristo. Y dice, encarnada en un cuerpo humano, y ustedes, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. Así que no vuelvas a pensar que no tienes nada que ofrecer al mundo, que no tienes nada que ofrecer a tu familia, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, que no tienes nada que ofrecerte a ti mismo.
Porque tú tienes esa plenitud, la plenitud de Dios está puesta en ti a través de Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es recibirla, aceptarla, decidir por empezar una vida llena de esta plenitud. Luego, en 2 Corintios, dice, Dios es la fuente de nuestro poder. La fuente de nuestro poder. Eres poderoso en Cristo. Y por último dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo decía, antes tenía una EcoSport, una camionetita roja, y me trepaba a todos lados en mi camionetita, ¿no? Me metí en lodo, me subí a las banquetas, no me pregunten por qué, pero por situaciones diferentes llegué a hacer todo eso. Y entonces decía, todo lo puedo en mi EcoSport que me fortalece. Pues así, literal, que me creía que podía hacer todo en mi super camioneta 4x4, que en realidad no era una EcoSport, pero al final me gustaba mucho esa camioneta y decía, todo lo puedo en mi EcoSport que me fortalece. Bueno, sonaba broma. Era una broma, muchos podrán ofenderse, probablemente, por haber dicho eso, pero es la verdad. Y aquí está, y Dios lo dice. Primero te dice, Dios es la fuente de nuestro poder. Todos los días cuando te levantas, todos los días que cuando despiertas, cuando sales a trabajar, cuando te tienes que subir al transporte, porque pues hoy en pandemia te subes además con el miedo de que te asalten, el miedo de que te vayas a contagiar, cuando sales a trabajar y regresas con muy poco dinero porque no hubo trabajo en la calle, en lo que haces. Recuerda esto, Dios es la fuente de tu poder y todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Así que no desperdicies ni un minuto, ni un momento de tu vida, de los talentos que tú tienes, porque claro que tienes algo que ofrecerle a Dios, claro que tienes algo que ofrecerle a tu familia, a tus hijos, a ti mismo, porque Cristo es quien te está fortaleciendo y quien está manejando tu vida. Eso apréndetelo de memoria siempre. Y el cuarto pilar o la cuarta patita de tu mesa, de tu identidad, es, en Cristo estoy totalmente perdonado. Perdonado, totalmente perdonado. La mayoría de las veces, cuando perdemos nuestra identidad, cuando dejamos que nos roben nuestra identidad, es por culpa, porque hemos tenido un pasado del cual nos avergonzamos, del cual no nos gusta mucho hablar, pero es necesario a veces exponerlo para poderle llevar a las demás personas que este mensaje de que Dios te ha perdonado totalmente. Probablemente, si ya llegaste a esta parte del video y me conoces, probablemente estarás diciendo, ¿cómo es posible que Gerardo esté hoy diciendo estas cosas cuando fue así, hizo esto, yo lo vi haciendo esto, yo lo escuché haciendo esto, yo vi cómo trataba a su esposa, yo vi cómo le gritó, muchas cosas. Y hoy está hablando de Dios. Ay, sí, ¿no? Así es. Así es. Todos tenemos una segunda oportunidad. Todos tenemos un retorno en nuestra vida. Y cuando ya has llegado a ese punto de regreso, a ese giro de 180 grados, te das cuenta de que has desperdiciado mucho de lo que Dios te ha dado. Y cuando te das cuenta de eso, pareciera que no hay forma de regresar el tiempo. Y entonces lo único en lo que tú te puedes ocupar es en empezar a vivir una vida y demostrarle a tu familia que Dios es el único que puede cambiar. Tú no puedes cambiar por tus propios esfuerzos, ya se los he dicho varias veces. Solo es Dios a través de Jesucristo, en Jesucristo, que puede cambiarte. Y Dios te ha perdonado y puede perdonarte de cualquier cosa que hayas hecho. Eso no te exime, quiero ser muy claro, de la justicia de este mundo. Si tienes que ir a la cárcel por alguna cosa, yo estoy yendo a un extremo, tendrás que ir, tendrás que ser juzgado y tendrás que pagar. Pero espiritualmente hablando, eres perdonado. Fíjate lo que dice aquí en Romanos 8.1. En Romanos 8.1 dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús o en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, espiritualmente hablando. Por eso es importante, hay que dividir muy bien las cosas. Uno es, por eso decía hace 8 días, lo que es del César y otra cosa es lo que es de Dios. Espiritualmente hablando, no hay ninguna condenación. Una vez que tú has empezado a caminar con Cristo, que lo has aceptado en tu corazón y que has empezado a vivir una nueva vida, no hay ninguna condenación para ti cuando estás unido en Cristo. En Isaías 43:25 dice, yo
yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Dios es amor, les decía hace rato. Dios es amor y Dios ha puesto amor en ti y Dios sabe lo que está dentro de tu corazón, sabe quién eres en realidad. Y dice, como yo te amé y como yo he puesto mi amor en ti y como yo soy la fuente de este amor a mí, obviamente es lo que les decía de las paradojas, a través de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, vuelve este amor y en sí mismo es ese amor a sí mismo, ¿no? No quiere decir que sea un Dios ególatra ni un Dios, se me fue la palabra, bueno, ¿no? Que se esté amando a él solo, no significa que este amor vive en él mismo. Como él vive en ese amor, te lo ha puesto a ti, en tu corazón. Y por eso dice, yo borraré los pecados, tus pecados, por ese amor que te tengo y que me tengo a mí mismo y que yo soy amor. Por eso dice, entonces cuando empieces otra vez a caminar en Dios, en Cristo, Dios perdona, es el único que puede perdonar tus pecados. No los demás, no busques otra aclaración. Pide perdón, eso sí, tienes que hacer enmiendas con las personas a las que tú hiciste daño y con las que te hicieron daño. Tienes que reconciliarte. Ajá. Pero tú pides perdón por tus actos, por lo que tú hiciste. Le pides a esa persona que se disculpe por lo que te hizo. Pero el único que puede perdonar ese pecado, lo que hiciste tú, es Dios, a través de Cristo, a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Ok? No sé si fui claro. Tú pides perdón para estar bien contigo mismo, para llegar a una reconciliación con alguien, pero el único que perdona el pecado en sí mismo eres tú. El hecho de que tú hayas pedido perdón a alguien no significa que tú hayas pedido perdón a Dios por tu pecado. Y por último, bueno, 3 versículos más, perdón. En Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre. Y eso es lo que les decía. Es a través de Jesucristo, de este sacrificio de sangre que hizo Jesús, que nosotros podemos tener acceso a ese perdón absoluto. En Efesios 4:32 dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. A esto me refería hace rato. Hay dos partes del perdón. Uno, el perdón físico, el perdón terrenal, aquí en la tierra, donde tú tienes que hacer por reconciliarte con las personas a las que lastimaste, pedir perdón y perdonar a los que te lastimaron, como Dios te perdonó. Y aquí entra este otro tema, como Dios te perdonó, espiritualmente hablando. Dios ya te perdonó, no te va a tomar en cuenta, no hay condenación para ti por lo que hayas hecho. Pero en esa misma imagen y semejanza espiritual con Dios, tú tienes la capacidad y hasta cierto punto la responsabilidad y la obligación de perdonar y ser perdonado por los demás. Y ahora sí, por último, en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esto ya se los había comentado la vez pasada. Esta es la gran conclusión de todo. Cuando tú tienes y has establecido estos cuatro pilares en tu vida, en Cristo eres amado, aceptado y elegido, tu valor y tu dignidad no tienen precio, tienes algo que ofrecer al mundo y sabes que en Dios o en Cristo eres totalmente perdonado, te conviertes en una nueva criatura, en una nueva persona, empiezas a cambiar. Por eso, esas personas que me conocen y que pueden decir, ay, pues es que siempre fue así de esta manera y cómo ahora, bueno, porque justamente he podido encontrar esta identidad, esta verdadera identidad, y he podido empezar a sustentar mi vida en esta identidad, en estos 4 pilares. Honestamente, con el único que tengo que quedar bien, darle gusto, vamos a decirlo así, es con Dios. Pero es a través de esa acción de quedar bien, de amar a Dios, que yo puedo ser libre
de amar a mi esposa de una manera correcta, de serle fiel a mi esposa, de tener una relación sana con mi esposa, nada de ser posesivo ni celoso. Yo puedo ser una persona que pueda entablar una relación de amistad natural con las personas sin buscar aceptación de ellos, que soy una persona que puedo estar en una situación que me parezca incómoda sin la necesidad de querer hacerlos reír para sentirme aceptado por ellos y sentir que soy parte del grupo, ¿no? Puedo tener una vida para la cual fui creado. Así que ese es el punto importante del día de hoy. No permitas que nadie te robe tu identidad. Nadie puede sustituir lo que Dios ha puesto en ti, ha vertido en ti, el amor que ha puesto en ti. Nadie puede cambiar quién eres en Cristo, porque eres el mismo que Él te lo dio a ti. Si tú el día de hoy estás batallando con esto, estás teniendo problemas en la manera en que tú te ves, estás saltando de una pareja en otra, buscando aceptación, buscando amor, buscando que alguien por fin te acoja en su familia o formar una familia, si tú estás tratando de darle gusto a tus amigos o a los que crees que son tus amigos, siguiendo sus ideas, siguiendo sus movimientos, siguiendo sus opiniones, para sentirte empatía con ellos o empatía de parte de ellos y sentir que perteneces. Si tú hoy a lo mejor estás viviendo una nueva vida porque ya pasaste por los ovnis y ya pasaste por los fantasmas y ya pasaste por el cristianismo y ya pasaste por ahora por una vida loca, si ya pasaste por toda una serie de etapas y sigues sin encontrarte, es el momento en que recuerdes que tu imagen espiritualmente es la imagen de Dios. Y Dios nunca, nada va a cambiar el amor de Dios hacia ti. Nunca, nada te va a separar de ese amor a ti. Todo lo puedes en Cristo, te fortalece. Tu energía, tu poder viene de Cristo. Así que es el momento en que empieces a caminar con Dios. Toma la decisión, hoy es el momento para que tomes esa decisión y empezar a cambiar tu vida y empezar a seguirlo a Él. Bueno, pues no me quiero ir sin orar por ustedes y darles gracias por este día. Señor, te damos gracias por una transmisión más de Retorno Online, por esta iglesia que se está formando. Te damos gracias, Señor, por las personas que nos escuchan cada vez que emitimos un video, que nos ven, las personas que nos comparten. Queremos, Señor, pedirte por la vida de cada una de las personas que le han dado seguir a esta página. Bendícelos, Señor, enséñales, Padre, que estos mensajes sirvan para que puedan ellos empezar a conocer su verdadera identidad en ellos. La identidad que tú has puesto en cada uno de ellos y de la cual estás orgulloso y de la cual piensas que son preciosos, Señor, que son obras maestras y sobre todo que son honorables y que vean y que puedan sentir tu amor. Gracias, Señor, por esto. Si tú estás dispuesto a tomar una decisión por Cristo, quizás sea el momento. Lo único que tienes que hacer es repetir esto muy fácil. Señor, reconozco que he estado dando tumbos de un lado a otro, buscando mi identidad, buscando en dónde sentirme completo, dónde sentir empatía de parte de las personas. Y sé, Señor, que después de tantos intentos no he podido lograr sentirme bien conmigo mismo, no he logrado sentirme aceptado, incluido, que pertenezco a algún lugar. Pero hoy, Señor, he aprendido que tú, Señor, tienes un propósito en mi vida, que en Cristo, Señor, soy elegido, amado y aceptado, que mi valor y que mi dignidad en ti, Señor, no tienen precio. He aprendido que estando en ti, Señor, pues tengo mucho que dar al mundo. Y sobre todo he aprendido que en ti, Señor, encuentro ese perdón y esa identidad que no he podido encontrar en estos años. Hoy te acepto, Señor, a ti como mi Señor y mi Salvador y te pongo al frente de mi vida. Amén. Así que si tú hiciste esa oración por primera vez, mándanos un mensajito. Quiero conocerte, me gustaría mucho saber de ti, quién eres, platicar contigo, conocer tu historia, crecer contigo en esta nueva forma de conocer a Dios. Así que, pues muchas gracias por
por vernos el día de hoy. Por aquí abajo van a correr nuestras redes, pueden verlas. Escríbanos, mándenos un mensaje, un correo electrónico, regístrense en la página, síganos en nuestros canales, en YouTube, en Instagram o en Facebook, ¿no? Que es el original, aquí donde empezamos las transmisiones. Y cualquier cosa que necesiten, por favor, díganos. Estamos para servirles y queremos servirles de una manera eficiente. Así que bueno, pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bye.